Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Estamos en el punto 6 de proporcionalidad. Dentro de las magnitudes inversamente proporcionales vamos a trabajar la constante de proporcionalidad inversa y ejemplos con los dos métodos más usados. Bien, constante de proporcionalidad inversa K. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si el producto entre todos los valores de las dos magnitudes es constante, es decir, si A por B es igual a K. A dicho resultado K lo llamaremos constante de proporcionalidad inversa. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Un coche lleva una velocidad de 90 km/h y tarda en hacer un trayecto 4 horas. ¿Cuánto tarda si la velocidad es de 120 km/h? Evidentemente en la tabla vamos a ver que si la velocidad aumenta el tiempo va a disminuir, por lo tanto velocidad y tiempo son dos magnitudes inversamente proporcionales. Pero además nos vamos a encontrar que el producto de los valores de las dos magnitudes es constante. Es decir, 90 por 4 tiene un significado. 90 km a la hora durante 4 horas significa que se hace 360 km en las dos ocasiones, tanto yendo a 90 km a la hora durante 4 horas como yendo a 120 km a la hora durante X horas. En definitiva, si multiplicamos los valores de las magnitudes velocidad y tiempo, obtenemos el espacio constante a recorrer, que es la constante K de proporcionalidad inversa. Bien, vamos a verlo. K es 90 km recorre cada hora por 4 horas recorridas, quitamos las horas y nos encontramos que 90 por 4 es 360 km lo que tiene que recorrer, tanto si va a 90 km a la hora como si va a 120. Por lo tanto, el producto siempre va a ser constante, 90 por 4 o 120 por X. En definitiva, vamos a encontrarnos que la ecuación a plantear es esta. 90 por 4 es igual a 120 por X, es decir, el producto de los valores de las dos magnitudes, de forma que 360, que es la constante de proporcionalidad, es igual a 120 por X y de aquí despejando la X sacamos que son 3 horas lo que le va a costar yendo a esa velocidad. Bien, ejemplo con los dos métodos más utilizados. Una vez visto que era la constante de proporcionalidad, o más que visto, recordado, vamos a un ejemplo típico que nos va a acompañar durante mucho tiempo y nos va a venir muy bien. Es el mismo de antes de la tabla. Un coche lleva una velocidad de 90 km/h y tarda en hacer un trayecto 4 horas. ¿Cuánto tarda si la velocidad es de 120 km/h? Evidentemente aquí no se trata de resolver, sino de entender. Bien, vamos a hacer una tabla vertical para establecer las razones de cada magnitud, como si fueran directas, y después invertir la segunda razón. Este es el método A. Fijaros que lo que vamos a hacer es simplemente una tabla vertical, velocidad de 90 pasa a 120 y de tiempo pasa de 4 es a X. El método A suele preferir utilizar la tabla vertical, porque así lo que se hace es bajar las razones establecidas en cada una de las magnitudes, 90 es a 120, es decir, valor de la misma magnitud respecto a sí mismo, es decir, velocidad respecto a velocidad, y tiempo respecto a tiempo. Por lo tanto, lo que se va a hacer es invertir la razón de la segunda magnitud convirtiéndola en una proporción directa. ¿Y por qué se hace esto? Porque una vez que se han bajado los datos tal y como están, 90 es a 120 y 4 es a X, pues sabiendo que estas dos magnitudes no son directamente proporcionales, que son inversas, esta relación no la cumplen. Y como no la cumplen, hay que hacer algo para que la cumplan. Es precisamente lo que hay que hacer es invertir la segunda. Porque entonces ahora sí cumplen la proporcionalidad directa. Porque como son inversas, si invertimos una, la proporción directa la cumplen. Entonces ahora sí que podemos hacer 90 por 4 entre 120. Es decir, 90 por 4 es igual a 120 por X y X es igual a 3 horas. Este sería el método A, que probablemente sea el más utilizado. Es decir, bajar los datos e invertir una de las magnitudes. Pero hay que tener en cuenta que se suele poner la tabla en vertical y hacer valor de la primera magnitud respecto a sí misma y de la segunda respecto a sí misma, y luego invertir. El segundo método es el que, utilizando la tabla horizontal, se basa en la constante de proporcionalidad. Es decir, hace una tabla horizontal para hallar la constante de proporcionalidad inversa y su significado. Esto es lo que hemos visto hace un momento en la diapositiva anterior.
multiplicamos los valores de las magnitudes y obtenemos k. Es decir, 90 km a la hora durante 4 horas son 360 km, tanto si va a esta velocidad como si va a esta. Por lo tanto, podemos igualar en la constante de proporcionalidad inversa, que es 90 por 4, igualarlo a 120 por x y así obtener x. 90 por 4 entre 120, que va a ser 3. Bien, las fórmulas matemáticas, siempre la parte abstracta es un poco más difícil, salen de lo siguiente. Bien, fijaros que tenemos esta tabla, magnitud A, magnitud B, lo que antes era velocidad y tiempo, pues ahora tenemos valores, lo que antes era 90 y 120, pues ahora es A1 y A2 y B1 y B2, ¿vale? Dos magnitudes inversamente proporcionales siempre cumplen las siguientes relaciones. Primero, en la proporcionalidad inversa el producto de los valores siempre es constante. Bien, lo acabamos de ver. A1 por B1 tiene que ser igual a A2 por B2. Eso es la constante de proporcionalidad. Pero además nos vamos a encontrar que jugando con esta relación podemos hacer que este A2 que está multiplicando a la derecha del igual pase a dividir. Por lo tanto, ahora sí que podemos decir lo que hacíamos antes. A1 es a A2. Y el B1, que está aquí multiplicando a la izquierda del igual, pase a dividir. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con esa relación que hemos estado estableciendo en las mismas magnitudes respecto a sí mismas, de que hacíamos A1 es a A2 como B2 es a B1. Es decir, A1 es a A2 como B2 es a B1. Esa relación que en definitiva no es otra cosa que si la magnitud A aumenta en este sentido, A1 a A2, la magnitud B aumenta en el otro, porque son inversas. ¿Vale? B2 aumenta respecto a B1. Es decir, B1 aumenta en este sentido. De esta forma nos vamos a encontrar que la proporcionalidad inversa la podemos escribir como una directa si leemos en el sentido de aumento o disminución, algo que ya hemos hecho en los vídeos anteriores. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Y nos encontramos con un recuerdo. Recuerda que en el método de lectura que hacemos como si fuesen magnitudes directas, no importa si la tabla está en horizontal o vertical. Es decir, estaríamos en el método A. Un coche lleva una velocidad de 90 km hora y tarda en hacer un trayecto 4 horas. ¿Cuánto tarda si la velocidad es de 120 km hora? Es decir, el mismo igual si la tabla está en horizontal como si está en vertical. ¿Vale? A nosotros lo que nos importa es ver que la velocidad aumenta en este sentido, es decir, el sentido de la lectura de 90 a 120, y que esto va a ser menor, con lo cual el sentido de la lectura va a ser de x hacia 4, es decir, 90 aumenta a 120 y x aumenta hacia 4. Y lo mismo nos va a pasar en esta otra tabla. Vamos a preocuparnos del sentido del aumento de 90 pasa a 120 como de x pasa a 4. Por lo tanto, tanto si es horizontal como si es vertical, a nosotros nos va a dar igual usar una tabla u otra, aunque generalmente se suele utilizar esta. Bien, y hasta aquí el vídeo, que como veis ha sido un poco resumen de otras cosas que de alguna forma ya habían sido vistas y que espero que haya ayudado un poco a retener las cosas un poco mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, que será ejercicios con magnitudes inversamente proporcionales.